Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a Educando TV. Mi nombre es Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español primer grado. En esta sesión vamos a investigar acerca de los mitos y leyendas universales. Recuerden que en la sesión anterior ya estuvimos viendo este tema. Vimos algunas características de los mitos y leyendas. Vimos en dónde se desarrollan los mitos y leyendas. Vimos algunas características de los personajes que están involucrados con estos mitos y leyendas. Les recuerdo que entonces que la finalidad de este proyecto es comprender la importancia de la tradición oral como medio para conocer diversas culturas. Pues para comenzar esta sesión vamos a ir a dos imágenes. Pero se me olvidaba, antes de eso, sugiero que ustedes allá en casita saquen sus útiles escolares. Esto es una pluma, un lápiz, un borrador, tal vez una carpeta donde van guardando todas las notas de las sesiones anteriores. ¿Ya lo hicieron? Muy bien, pues estamos listos. Vamos a comenzar viendo las próximas dos imágenes. Adelante. La primera imagen que estamos viendo es la representación de la diosa Venus. Como dice el mito de la diosa Venus, Venus nació de la espuma del mar, tal y como se ve en la imagen. Además, venía en una caracola o concha, tal y como se ve en esta imagen. Esta obra pictórica que estamos viendo fue realizada por el pintor italiano Sandro Botticelli en el periodo de la historia que ahora se conoce como el Renacimiento. Vamos a ver ahora la siguiente imagen. La siguiente obra pictórica es la representación de otro mito. Es el mito de Zeus. Como ustedes ya conocen, Zeus es el dios que reina en los Olimpos. Esta obra pictórica que estamos viendo fue realizada en el periodo de la historia que se conoce como el Romanticismo. Es una obra del siglo XIX y en él vemos representado el mito de Zeus. ¿Por qué traje estas dos imágenes y por qué son importantes? Porque a través de estas dos imágenes nos damos cuenta cómo estos mitos se han pervivido a partir en toda la historia de la humanidad y en diferentes culturas. Recordemos que estos mitos eran griegos y miren, aquí hay una representación en Italia y luego una representación en Francia. Bien, pues ahora que vimos estas imágenes, ¿qué recuerdan ustedes acerca de los mitos? ¿Qué recuerdan acerca de las leyendas? ¿Qué recuerdan de los personajes que aparecen en estos mitos? ¿Qué recuerdan de los personajes que aparecen en las leyendas? ¿Recuerdan que en los mitos hay dioses, diosas, semidioses, semidiosas y algunos animales híbridos, como el Minotauro? Y bueno, pues vamos a pasar a la primera tabla. Esta tabla que vamos a ver, aquí muchos de los dioses griegos fueron adaptados o fueron tomados por el pueblo romano. Claro, cambiaron sus nombres y cambiaron algunas atribuciones. Por ejemplo, vamos a empezar con
Afrodita, que es el nombre que se le da en Grecia. Pero en Roma se conoce como Venus. Tal vez una de las diosas más conocidas, y como ustedes ya saben, era la diosa de la belleza y del amor y del deseo sexual. Eso en Grecia. En Roma era diosa de los campos y los jardines. Apolo es el nombre griego. En Roma es Febo. Era en Grecia el dios de la profecía, la medicina y la arquería. Y en Roma era el dios del sol. En Grecia el dios se llama Ares y ya en Roma es Marte, que era el dios de la guerra. Después tenemos a Artemisa, que es en Grecia, y en Roma, que es Diana. En Grecia era la diosa de la casa y ya en Roma era la diosa de la luna. Después tenemos a Asclepio y Esculapio, que era el dios de la medicina. Después tenemos Atenea o Atena, es la misma diosa. En Roma era Minerva y era la diosa de las artes y los oficios. En Roma era la diosa de la razón. Después tenemos a Cronos en Grecia y a Saturno en Roma. Recuerden, es el mismo dios, solo que en Grecia era el dios del cielo y ya en la mitología romana era el dios de la agricultura. Después tenemos a Deméter y a Ceres, que es el mismo dios, era la diosa de los cereales, perdón. Después tenemos a Dionisio en Grecia y a Baco en Roma, que era, como todos sabemos, el dios del vino y de la vegetación. Después tenemos a Eros en Grecia y a Cupido en Roma, que era el dios del amor. Después tenemos a Gaia en Grecia y se llamaba en Roma Tierra, era la madre tierra. Después tenemos a Hefesto, a Vulcano, que era el dios del fuego, herrero de los dioses. Después tenemos a Hera, a Juno, que era la diosa del matrimonio y de la fertilidad. Después tenemos a Hermes, a Mercurio, que era el mensajero de los dioses, a Hestia, a Vesta, que era guardiana del hogar, a Hipnos, sueño, que era el dios del sueño, a Hades, a Plutón, que era el dios de los mundos subterráneos, señor de los muertos, a Poseidón, que ya sabemos que es Neptuno, que era el dios de los mares y de los terremotos, y por último a Rea y a Ops, que era la diosa madre y que era esposa de Crono. Pues bien, ahora que vimos este cuadro, vamos a pasar a otros dioses y diosas, así que vamos a ver las siguientes imágenes. La primera imagen que estamos viendo es la diosa Atena o Atenea. Como ustedes pueden ver en la imagen, está junto a un ser de esos animales que yo les decía que es un animal híbrido. Está junto a un minotauro. Esta obra también fue realizada por el pintor italiano Sandro Botticelli en el periodo del Renacimiento. Y ahí Atenea tiene ciertos atributos, como ustedes pueden darse cuenta. El atributo que tiene es ese tipo de lanza. ¿Sí lo pueden ver? Bueno, ese es uno de los atributos de la diosa. Bien, vamos a pasar a la siguiente imagen. La siguiente imagen es el dios Baco, que es el dios del vino. Esta imagen que vemos es un joven Baco. Esta imagen fue producida en el periodo de la historia que hoy conocemos como el barroco, que es a partir del siglo XVII. Esta es una obra del gran pintor italiano Caravaggio. Y bueno, ¿qué es otra vez importante en estas imágenes? Que vemos cómo estos mitos se van adaptando y reproduciendo de país en país y de cultura en cultura y que van perviviendo a través del tiempo. Pues bien, llegó el momento de hacer una lectura.
vamos a hacer la lectura del mito de Belerofonte. Belerofonte es hijo de Poseidón y Eurínome, hija del rey de Megara. Todo comienza cuando Belerofonte es acusado de asesinar accidentalmente a un hombre, que según algunas versiones sería Belero, un tirano de Corinto. A causa de ello, Belerofonte fue expatriado y se dirigió a Tirintio. El gobernante de Tirintio era Preto, quien purificó al héroe y lo limpió de su culpa. La esposa de Preto, llamada Antea, según algunos, y Estenebea, según otros, se enamoró del héroe, pero no fue correspondida. Entonces la mujer se quejó con su marido diciendo que o sea, Belerofonte, había tratado de seducirla. El hábil Preto envió a Belerofonte a la corte del padre de Antea, Yóbates, rey de Licia, para que le entregara un sobre sellado. Este sobre contenía una carta con instrucciones de Preto para que se deshiciera del héroe. Sin embargo, las reglas de hospitalidad impedían matar a los forasteros con los que se había compartido la mesa. Entonces Yóbates no quiso infringirlas y para cumplir el encargo mandó a Belerofonte a eliminar a Quimera, un terrible monstruo mitológico que lanzaba fuego a través de sus 3 cabezas. Este ser mitológico tenía una de león, otra de macho cabrío, o sea, de una cabra, pero la tenía en el lomo, y una tercera cabeza la tenía en la cola, y la cabeza era en forma de dragón. Yóbates estaba seguro de que nuestro héroe moriría. Pero ahí vienen los dioses, se dispusieron a ayudar a Belerofonte. Atenea entregó al héroe un freno de oro, con el que tras encontrar a Pegaso en la fuente de Pireno, lo podría domar con facilidad. Pegaso era, como ya sabemos, un hermoso caballo alado que brotó junto con el gigante Crisaor de la sangre de la que surgió el cuello de Medusa. Todos sabemos quién es Medusa, tras ser degollada por Perseo. Hay autores que afirman que era hijo de Poseidón y Medusa y otros que afirman que surgió de la tierra fecundada por la sangre de la Górgona. Este caballo le gustaba vagar por la tierra en estado salvaje y Zeus lo colocó a su servicio, frecuentemente transportando el rayo de Dios. Gracias a este alazán es un caballo que llevó a Belerofonte a donde se encontraba Quimera, el monstruo, pudo derrotarlo. Tras fracasar en esta misión, Yóbates envió a Belerofonte a combatir a los Sólimos, pueblo vecino que invadía continuamente la región y cometía vandalismo. Nuestro héroe repelió a los Sólimos y esto nunca más osaron acometer contra la ciudad. Luego envió a Belerofonte a luchar contra las Amazonas. Las Amazonas son esas mujeres grandotas que también son personajes míticos. Y el héroe venció nuevamente a las Amazonas. De regreso, Yóbates le había tendido una emboscada a nuestro héroe con un grupo de sus mejores guerreros. Pero ¿qué creen? Volvió a triunfar. Yóbates se dio cuenta de que nuestro héroe estaba protegido por los dioses, entonces le mostró la carta enviada a él por Preto. Para demostrarle que le decía la verdad, Yóbates le concedió la mano de su hija Filonoe, y de esta manera lo asoció para siempre al trono. Tras la muerte de Yóbates, Belerofonte, nuestro héroe, se convirtió en el rey de Licia. Tuvo 2 hijos, Isandro e Hipóloco, y una hija, Laodamia. ¿Pero qué creen? El orgullo de nuestro héroe invadió su alma, y un día montó su caballo alado, Pegasus, y se dirigió a los cielos para comprobar si era cierto que los dioses existían. Por su incredulidad y soberbia, Zeus lo castigó, haciendo que el caballo Pegasus se desbocara, precipitando a su amo al abismo. El caballo continuó su rumbo hasta que quedó convertido en la constelación que ahora lleva su nombre.
y ese es el fin de la historia de Belerofonte. Muy bien, pues, ¿qué personajes recuerdan ustedes que intervienen en este mito? Pues tenemos a Belerofonte, tenemos a la esposa con la que se casa, tenemos a la hija del rey que lo acusa de haberlo seducido, tenemos a Pegaso, en fin, yo quiero que ustedes ahí en casita recuerden a otros personajes. Ahora, ¿en qué acciones se involucra Belerofonte? Bueno, la primera es, iniciando el mito, es que lo acusan de, realiza un asesinato por accidente y por eso es exiliado. Ahora, ¿ustedes cómo juzgarían esta acción? Que mate a una persona de la comunidad. Eso quiero que ustedes reflexionen en su casa. Ahora, ¿cuáles de estas personas en este mito tiene características sobrenaturales? Quiero que ustedes un poco reflexionen. Yo les voy a decir, por ejemplo, uno diríamos sería Pegasus. Pero ustedes ya en casa van a reflexionar acerca de otros. Pues bien, ya hicimos esta lectura del mito, ahora vamos a hacer una lectura rápida de una leyenda. Es la leyenda de las Peñitas. En la roca, hace muchos miles de años, cuando la piedra era solo barro, un ser humano dejó su huella y con el tiempo ésta se petrificó. La leyenda cuenta que es la huella de Dios, que cuando hizo el mundo se sentó a descansar en esta piedra y dejó su huella. Hoy se le ha hecho una pequeña verja y se le ha techado. Es un lugar donde la gente realiza sus pedimentos y es famoso por los milagros que les concede a todos. Los viejos abuelos construyeron en este lugar un recinto ceremonial, en un amplio conjunto que cuenta con varias pirámides, juego de pelota y construcciones que demuestran que este sitio fue muy importante para los pueblos antiguos. Más tarde, durante el periodo colonial, los españoles ponían capillas donde la presencia espiritual y la fe de los indígenas era inevitable a pesar de la negación y persecución que se hizo de las antiguas creencias. De esta manera se construyó una preciosa capilla sobre la piedra y al lado de la zona arqueológica. Y ahí se encuentra un Cristo llamado el Señor de las Peñitas, que es muy milagroso. Se festeja el 5º viernes de Cuaresma y vienen peregrinos de todo el estado, Puebla y Chiapas. El templo es muy austero y tiene una belleza muy sobria. En él se encuentra el Cristo y la comunidad de Reyes Etla lo cuida con esmero y con cariño. Y este es el fin de la leyenda de las Peñitas. Ahora, ¿ustedes creen que el título de la lectura nos sirve para anticipar el contenido de la historia? Sí, porque es la leyenda de las Peñitas. Ya nos remite a una peña, a un elemento arquitectónico. ¿De qué habla o qué nos presenta la lectura? Pues la lectura nos presenta esta leyenda de las Peñitas que está aquí cerca en Etla. ¿En qué tiempo se desarrolla esta leyenda? Pues no se desarrolla en una época muy antigua, digamos, como los mitos. Se desarrolla, podría ser en un periodo pues no tan lejano. Ahora, ¿qué tipo de personajes aparecen en esta leyenda? Bueno, pues aparece Dios, aparece el pueblo, aparece la comunidad. Quiero que ustedes en casa reflexionen qué otros personajes aparecen en esta leyenda. Pues bien, continuando con esta sesión, ahora que ya hice la lectura de un mito y de una leyenda, vamos un poco a pensar y a reflexionar y a comparar, digamos, cuáles son las diferencias entre los mitos y la leyenda. Por ejemplo, en los mitos recordemos que siempre se habla un poco acerca de la creación del fin del mundo. En cambio, en las leyendas tenemos historias de guerreros o historias de elementos arquitectónicos, ruinas o monumentos, como acabamos de ver que en la peña.
En los mitos hay siempre una lucha del bien contra el mal. En las leyendas quiero ustedes que reflexionen en casa y que piensen cuál sería ahí la situación para que ustedes puedan compararlo. En los mitos existe siempre la explicación de un fenómeno natural. En las leyendas no, en las leyendas usualmente es la explicación de un hecho sobrenatural, misterioso, enigmático, seres mágicos, historias de muertes o fantasmas. Pues bien, quiero que ustedes sigan reflexionando en casa acerca de estas características de los mitos y las leyendas y que ustedes puedan hacer en casa una comparación. Bien, pues escuchamos ya un mito, una leyenda, estamos haciendo una comparación de ciertas características, vimos algunos personajes de los mitos, algunos personajes de la leyenda, y ahora entonces les voy a dejar que en su casa hagan un tipo de cuadro para que ustedes puedan hacer una comparación, sigan haciendo una comparación y pongan de este lado mitos, leyendas y características. Y ahí con todo lo que vimos en la sesión anterior, lo que vimos en esta sesión, con la tabla que vimos, con la lectura que hicimos, con las imágenes que vimos, con toda esa información ustedes van a reflexionar y van a hacer una tabla que se las dejo de tarea. Pues bien, por mi parte, eso es todo. Espero que les haya gustado escuchar acerca de estos personajes mitológicos que en realidad sí son fascinantes, de estas diosas, de estas semidiosas, de estas historias ficticias que han pasado de generación en generación y de cultura, y que miren, hoy seguimos hablando de estos personajes y de estos mitos. Por mi parte es todo, los dejo hasta la próxima sesión. Hasta pronto.